de crosstalk aéreo mediante regularización de matrices. Una cosa bastante interesante. ¿Se escucha así o se falta que use mic? Somos todos bien. Sí. Muchas caras conocidas, ¿no? Bueno, soy Georgina Lizazo, nos acompaña Franco Cofré, los dos trabajamos en el equipo de investigación del ingeniero Jorge Petrosino, yo por la Universidad Nacional de Lanús y Franco por la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Les prometemos que vamos a tratar de meternos lo menos posible en matemática para este trabajo, pero bueno, estamos hablando de filtros inversos y algo vamos a necesitar, pero fácil a modo de cuento. Vamos a empezar por lo más básico de todas maneras. Cuando nosotros estamos dentro de un recinto y tenemos una fuente que está generando sonido, está emitiendo una señal, se van a generar variaciones de presión dentro del ambiente, generando sonido directo, reflexiones, y eso es lo que yo voy a estar escuchando en el punto de escucha que esté situado, ¿no? En la referencia espacial. Cómo yo esté percibiendo el campo sonoro que se genera con estas fuentes va a depender de múltiples factores, como las características acústicas del ambiente, lo que se conoce como acondicionamiento. Tenemos las características acústicas del ambiente, todo lo que es acondicionamiento acústico, ¿sí? O sea, no lo que va hacia afuera, sino cómo suena dentro del recinto. El tipo y la distribución de las fuentes, ¿sí? La cantidad, cómo estén ubicadas, la característica de los parlantes y también las características antropométricas del oyente, que es un poco donde nos vamos a centrar para hacer este análisis de cancelación de crosstalk. ¿Qué son las características antropométricas? Bueno, tiene que ver con la forma física del oyente, ¿sí? La forma de la cabeza, el tamaño, las orejas, el pabellón auricular, el torso, los hombros, la nariz. Y acá podemos ver unas gráficas de una base de datos del HRTF, en donde, por ejemplo, toman las medidas de separación de oídos, la circunferencia de la cabeza, dentro del pabellón auricular, las distintas distancias de las formas. Y todo eso lo que va a generar, digamos, es una modificación del espectro, o sea, la señal que se está emitiendo por los parlantes, cuando yo la reciba en el oído, va a estar filtrada por toda esta geometría. Y ahí es donde vemos en ese gráfico de 2 dimensiones, perdón, de 3, tenemos la respuesta, qué es lo que estoy escuchando en función de la frecuencia y del azimut, ¿sí? ¿Qué es el azimut? Es el ángulo, o sea, el HRTF, es esto que yo les vengo describiendo, es el título que se le da, función de transferencia relacionada con la cabeza, se calcula considerando el eje medio y la variación de ángulos en este sentido, ¿sí? Este es el ángulo azimut y después tenemos elevación. Pero para el crosstalk, que es lo que queremos tratar hoy, vamos a quedar solamente con el plano cero de elevación y considerando la cero. Ahora bien, estas modificaciones de espectro, cuando nosotros usamos auriculares, no las tenemos porque las señales que yo estoy enviando por mi sistema va a ir cada una a un oído directamente. Sin embargo, hay aplicaciones por las que yo puedo querer no utilizar auriculares, ¿sí? Por ejemplo, las aplicaciones de realidad virtual. Si yo me quiero, con un visor VR, me quiero mover libremente y puedo no querer tener auriculares. Tampoco, usando auriculares, no van a afectar las características acústicas del ambiente. Ahora bien, pero cuando yo quiero reproducir campos sonoros que incluyan espacialización o características tridimensionales, las alteraciones que son producidas por la acústica del ambiente y por el HRTF van a ser absolutamente determinantes, ¿sí? Entonces, tenemos como dos opciones para poder reproducir este tipo de sonido tridimensional. Primero sería escucharlo por auriculares. Yo les venía diciendo que si usamos auriculares me estoy ahorrando todo el tema del filtraje por el HRTF y las condiciones del ambiente. Si
yo quiero hacer sobreescucha de sonido binaural por auriculares, entonces a las señales que estoy mandando al auricular voy a tener que incluirle procesos que emite el HRTF y las condiciones del ambiente. Y además, incluir indicios que simulen o promuevan las pistas de localización, ¿sí? O sea, poder detectar de dónde está viniendo el sonido que yo estoy escuchando. Por otro lado, también podemos hacer escucha de sonido binaural por parlantes. Pero ahí ya me estoy implicando con técnicas como Wavefield Synthesis o Ambisonic, en donde tengo que utilizar varios parlantes y varias fuentes y distribuidos dentro del espacio para poder decir, bueno, yo me paro acá, tal sonido está viniendo de tal lado porque hay un parlante sincrónico. Pero bueno, la técnica que hoy nos ocupa son los sistemas de audio transaural, la cancelación de crosstalk, y podemos decir que son una especie de combinación, entre comillas, por decirlo de algún modo, de ambos grupos de esta clasificación que estamos proponiendo. Entonces, las técnicas de audio transaural lo que buscan es poder reproducir señales binaurales por medio de altavoces. ¿Sí? A cada oído va a tener que llegar a distinta información, ¿sí? Por medio de la propagación en el aire. Y la señal que llega a cada oído va a ser una mezcla entre las señales de ambos altavoces. ¿Esto qué quiere decir? Yo voy a tener mi señal de entrada, va a pasar por el sistema, ahora les voy a hablar un poquito más sobre el filtro inverso que está ahí mostrado, y lo que yo tenga en este parlante va a llegar al oído más directo y también va a llegar parte al oído contrario, al contralateral. Lo mismo sucederá con el parlante del otro lado. Entonces, ¿pero qué pasa? Si yo quiero que la señal que yo estoy enviando se localice solamente en un oído y no se escuche en el otro, para poder localizar las señales y generar esta sensación de binauralidad, lo que tengo que lograr es que la contribución cruzada, o sea, los caminos cruzados, se cancelen. Y eso lo tengo que lograr propagando en el aire el sonido. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que si yo estoy mandando esta señal, la tengo que pasar por un filtro inverso, ahora vamos a contar entonces el filtro inverso, para que lo que esté llegando acá, o sea, emitiéndose, llegue a este oído, pero esto que sea acá sea cero, prácticamente. ¿Sí? O sea, no se escuche. Lo mismo con el otro. El primer sistema de cancelación por crosstalk fue propuesto por Schroeder. El Schroeder de los difusores, el QRD, prosa de la acústica, en el año 1966. O sea que esto no es algo nuevo, no es una tecnología nueva. ¿Sí? Y desde el inicio de este tipo de sistemas, tenemos, encontrábamos desafíos a resolver a nivel técnico. Vieron que siempre las cuestiones técnicas son de frazada corta. Cumplo por un lado, pero por el otro me queda más o menos, entonces siempre en cuestiones de tecnología se está tratando de ir avanzando a medida que pasa el tiempo y introduciendo pequeñas mejoras en el sistema. Entonces, los desafíos de los sistemas de cancelación de crosstalk necesitan lograr una separación entre los canales que logre causar una buena sensación de binauralidad. Fue muy lindo escucharlo a Oscar previamente en la charla comentando sobre sensación de separación de canales, porque nosotros lo estamos utilizando también, pero en otros valores, en otra escala de decibeles, basados en otras canales que hemos encontrado. Por ejemplo, en el International Congress on Acoustics, que se hizo en el 2019 en Alemania, presenciamos una charla de Jens Arens. Y él también estaba hablando del sistema de cancelación del crosstalk y propuso que para poder lograr binauralidad tenía que lograrse una separación de 20 decibeles nada más. Y a nosotros nos pareció sorprendente porque dijimos que es poco. Pero también por ahí por no tener un marco de referencia previo, además, nos sonó sospechoso. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a probar qué tipo de técnicas, o sea, si efectivamente esos 20 dB son difíciles de lograr o son el estándar, digamos. Pero bueno, vamos a ver que lo que es
esos 20 dB no siempre se logran y aún así podemos lograr sensación de binauralidad. Bien, otro punto es que el rango dinámico requerido en los parlantes debe permanecer dentro de niveles aceptables. Ya vamos a ver que el rango dinámico de la exigencia va a ser bastante alta. Y por último, otro desafío es atenuar la coloración tonal en relación con el tamaño del sweet spot. Para lograr que los sistemas de cancelación de crosstalk sean perfectos, pero perfectos a nivel teórico, después vamos a ver en la práctica siempre lo difiere un poco, los altavoces, los parlantes y toda la cadena electroacústica debe estar apareada. La sala debe ser anecoica y no debe haber variaciones en la posición de la cabeza del oyente. Esto tiene que ver con lo que les decía hace un momentito. El sweet spot suele ser, por lo general, bastante limitado y cualquier movimiento de la cabeza ya me va a estar variando toda esta HRTF que les comentaba previo, porque si yo la tomo de un ángulo, si yo me moví un poquito, ya el ángulo me cambió, entonces ahí la transferencia va a ser otra. Incluso, si consideremos que todas estas tres condiciones se cumplen a la perfección, aún así, dentro de los requerimientos del rango dinámico de los parlantes va a ser muy alto. Si yo tengo que enviar una señal que me cancele en el oído que no quiero, tengo que enviar la señal, por un lado, la que yo quiero escuchar, la que me va a cancelar, y eso tiene que ser lo suficientemente alta para que logre la cancelación. Entonces ahí es donde viene el requerimiento del rango dinámico. Bien, y acá empezamos con la parte fea, pero no nos voy a molestar demasiado con eso. Para poder lograr esta cancelación, voy a tener que diseñar un conjunto de filtros para que, voy a mover un poco, esta es la señal que yo quiero enviar. Vamos a recorrer un camino del diagrama de Sloboda. Tengo una señal SL que es la que yo voy a enviar para que se escuche en el oído A. Lo primero va a tener que pasar por estos filtros C, filtros inversos, con el del oído directo, con el del oído contralateral, las voy a sumar. Esa señal va a ser emitida por los parlantes, parte va a llegar al oído que yo quiero, y esta otra es la señal que se tiene que cancelar, o sea que tiene que ser un cero teórico en el oído contrario. Acá lo que estamos viendo es que para que esta señal IL, que se llama acá, el F, si yo lo trato en el dominio de la frecuencia, por lo general los filtros se suelen elaborar de forma matricial y en el dominio de la frecuencia voy a tener la matriz H omega, que es la que involucra la función de transferencia de la cabeza, que es este recorrido. Voy a tener C, que son los filtros inversos. Hasta ahí les voy a decir básicamente. Voy a tener, bueno, las expresiones de los filtros. Cuando yo resuelvo esta ecuación matricial, C, que como les decía antes, es la parte del filtro inverso ya, el CLR, CLR, etc. El punto óptimo de escucha, el sweet spot es muy limitado, que esto está relacionado con las limitaciones que yo les comentaba previamente, que tienen los sistemas de cancelación de crosstalk, y el rango dinámico exigido en los altavoces puede rondar los 30 dB. Eso es bastante. 30 dB y además lo que yo le quiero enviar, la otra señal, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer a nivel matemático para solucionar estos problemas? Porque yo con la implementación práctica lo tengo que solucionar de alguna forma, no me quedo solamente con la matriz de la ecuación nada más. Entonces, lo que se utiliza es lo que se llama método de regularización de matrices, que es introducir un parámetro que me va a modificar las soluciones de las ecuaciones matriciales. ¿Qué va a pasar a partir de esto? El resultado del filtro ya no es ideal. Se va a producir un nivel de cancelación del crosstalk que va a depender de la frecuencia, por lo tanto se va a limitar el rango de uso, pero el beneficio es que el rango dinámico exigido a los parlantes se reduce y la coloración tonal que voy a tener por moverme y variar el ángulo
de la cabeza ya no va a ser tanta. Entonces era lo que les decía, frazada corta. El filtro no va a ser perfecto, pero alguna mejora voy a tener en un sentido más práctico. Acá lo que les muestro rápidamente, la técnica de regularización de matrices, cuando yo no la estoy usando, el número de matriz K, la condición de número, es inadecuada. Cuando yo le aplico el proceso de regularización, esto mejora, y el aplicar el proceso de regularización es aplicar este coeficiente beta, ¿sí?, a la ecuación que está ahí, pero prometo no achacarlo con eso. Después cualquier cosa, si hay alguna consulta respecto de la matemática, lo podemos hacer en el tema. Entonces, sin la regularización, el nivel de cancelación de costos del sistema sería infinito, ¿sí? Pero al aplicar la regularización se obtiene un nivel dependiente de la frecuencia. Y acá, si hacemos el cálculo analítico, o sea, metimos dentro de MATLAB las ecuaciones matriciales que les mostramos, y tenemos que si el beta va variando, acá es 0,05 y tenemos 0,005, la separación de canales acá, por ejemplo, no llega a 20 dB, pero hay algunas zonas de frecuencia, por ejemplo, entre los 200 y los 8000 más o menos, llega a unos 20 dB de separación, pero hay algunas zonas en donde se va. Entonces ahí ya en esa frecuencia ya no me sirve, voy a tener un rango. Y con respecto a la exigencia del rango dinámico para los altavoces, podemos ver que sin regularizar, la curva me llega a unos 20 decibeles y con regularización va bajando bastante. Ahora bien, todo esto acá es la teoría, nosotros lo medimos y lo simulamos también, así que eso es lo que paso la palabra a Franco y les va a contar un poco. Bueno, en cuanto a la medición acústica que hicimos, la hicimos en el estudio de grabación de la Universidad de Lanús, la Universidad Nacional de Lanús. Diseñamos filtros para ser utilizados en un parlante de Bluetooth portátil. JBL Flip 4 es el que usamos, es este particularmente. ¿Por qué lo usamos en esto? Bueno, esto fue inspirado por estudios y pruebas que realizó Choweiry, uno de los autores principales en los que nos basamos, que usó un producto similar en cuanto a forma y a utilidad a este y obtuvo buenos resultados. Se diseñaron los filtros para una situación de escucha de un brazo semi-extendido, a la altura de la cabeza es aproximadamente esto, y en la medición se usaron micrófonos Airworks M30 que colocamos en donde estaría la posición de mi oído, digamos a 6 centímetros del eje de simetría del parlante. La señal que utilizamos para medir fue un barrido exponencial entre 200 y 10.000 Hz y los procesamos de forma tal que la señal se escuche solamente en uno de los oídos, mientras que la cancelación en el otro oído sea total. En el gráfico de la izquierda tenemos el nivel que registramos por tercios de octava para cada uno de los oídos en la situación de medición que les acabo de comentar. En el gráfico azul se ve lo que es el oído ipsilateral, o sea, el oído donde nosotros esperamos que se reproduzca el barrido exponencial idealmente de forma perfecta. Y en la curva roja tenemos lo que sería el oído contralateral, que es donde nosotros esperamos tener una cancelación perfecta, o sea, deberíamos estar midiendo idealmente 0 dB o el piso de ruido que tengamos en el estudio, ¿no? En este caso, como obviamente tenemos una condición que no es anecoica, porque si bien era una condición acústica controlada, no era anecoica, y no se cumplen las condiciones que planteamos al principio, de que toda la cadena electroacústica esté apareada, y sumándole a esto la regularización que le aplicamos a los filtros, provocan que, bueno, la cancelación no sea total. En la derecha tenemos la resta de los niveles que medimos, que sería básicamente el nivel de cancelación de crosstalk que tiene nuestro sistema por tercios de octavas. Si le prestamos un poco de atención a la curva y tomando lo que se dice normalmente en la bibliografía sobre los 20 dB, podemos ver que estamos bastante por debajo en la mayoría de las frecuencias,
Entre 1000 y 10K más o menos tenemos una zona donde tenemos la mayor cancelación, que está por encima de los 10 dB, y podría indicar más o menos el rango en el que se podría llegar a utilizar el sistema, ¿no? Además de la medición, hicimos, como mencionó Georgina, simulaciones acústicas. Hicimos dos, una utilizando fuentes puntuales y otra utilizando fuentes extensas, o una simulación de una fuente extensa en realidad, que se hace a partir de muchas fuentes puntuales. Usamos el método pseudoespectral y simulamos un espacio tridimensional, ¿no? Exactamente la misma condición que en la medición, las mismas distancias, el mismo sistema, los mismos filtros. Cuando vemos los resultados de la simulación, estos son los resultados para la fuente extensa, podemos ver que son bastante distintos a los teóricos que esperábamos, que es, bueno, infinito básicamente, o sea, obvio va a ser distinto, pero tenemos al mismo tiempo un poco más de cancelación que en la medición, aproximadamente entre 1000 y 10000, antes de, bueno, la caída que hay cerca de los 5000, hay 14 dB, no sé si llegará bien, a ver bien en el gráfico, son 14 dB más o menos. Bueno, lo que queremos hacer acá es comparar la medición con la simulación y con los resultados analíticos. En primer lugar, comparamos la fuente puntual, la simulación de fuente puntual, y se puede ver en el gráfico, tenemos en línea punteada el resultado analítico, o sea, lo que esperaríamos obtener a partir de resolver las ecuaciones de Chow-Bailey. En la línea llena está la simulación, y en la línea que tiene triángulos es la medición acústica que realizamos. Como se puede ver, en el oído ipsilateral, es decir, como les mencioné, el oído que tendría que tener el SineSweep completo, tenemos una coincidencia casi perfecta, o perfecta diríamos, entre los rangos de medición, que son entre 200 y 10.000 Hz, entre la simulación y el resultado analítico. Esta simulación es con fuente puntual. Esto es bastante esperado, teniendo en cuenta que la resolución del método analítico considera fuente puntual para, bueno, para resolver sus ecuaciones, ¿no? En el caso del oído contralateral, la simulación no fue tan buena, la coincidencia no es tan buena con el resultado analítico. Y en el caso de las mediciones, podemos ver claramente las curvas son bastante diferentes. Ahora, si comparamos la fuente extensa, pasa una situación un poco distinta, y es que ahora el resultado analítico y el resultado de la simulación son distintos, bastante distintos, lo cual tiene sentido nuevamente, pero la simulación ahora se asemeja un poco más a la medición acústica que realizamos en el oído ipsilateral. Si vemos ahí, en el gráfico tenemos una buena parte, un buen rango de frecuencia donde la coincidencia, si bien no es exacta, es bastante buena de forma aproximada. Nuevamente en el oído contralateral los tres métodos dieron bastante distinto. En cuanto a esto, un análisis que fue interesante realizar fue un análisis de la respuesta en frecuencia del sistema en su totalidad, tanto el recinto acústico como toda la cadena electroacústica, el resto de la cadena electroacústica, digamos, que contemplarían lo que son las placas, los altoparlantes y todos los protocolos que hay en el medio. Esta fue la curva de respuesta que nos dio. La medición se realizó con un SineSweep. Y lo interesante de esto es que si nosotros comparamos la energía total que medimos en los dos oídos, es decir, sumando el oído contralateral y el ipsilateral, se obtienen unas curvas bastante similares. ¿Qué es lo que debería pasar en la teoría, ¿no? Bueno, el oído contralateral debería tener 0 dB en todas las frecuencias, y por lo tanto la suma entre los dos canales debería básicamente ser igual a la del oído ipsilateral, que particularmente es
la misma medición de la respuesta en frecuencia y por lo tanto las curvas deberían ser iguales. Las diferencias que vemos entonces son las provocadas por tanto la cadena electroacústica como por la regularización y las condiciones acústicas no anecoicas que tuvimos en el lugar donde medimos. Como conclusiones podemos decir que si bien el nivel de crosstalk no alcanza los 20 dB que suelen decirse en la bibliografía que son necesarios para lograr una buena percepción de binauralidad, los resultados perceptivos que obtuvimos fueron buenos y bueno, después si quieren los podemos invitar a que escuchen, trajimos muestras para que lo comprueben ustedes mismos porque es bastante interesante y sorprendente lo que se puede lograr con equipamiento de muy bajo costo o no profesional. Esto coincide con las afirmaciones de Chowdhury que él había mencionado. No es necesario, en muchas ocasiones prácticas reales no es necesario ni muchas veces posible lograr estos 20 dB de cancelación. Y esto parece estar relacionado con las condiciones acústicas del espacio donde se está escuchando, ¿no? A futuro lo que se va a realizar es una repetición de las mediciones, pero en sala anecoica, con el objetivo, digamos, de descartar esta variable de estudio. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.